tenemos que hablar necesariamente de esto que se llama el modelo primario exportador. No es algo desconocido para muchos de nosotros, ¿no? Y la idea general está capturada en esa imagen que tienen al frente, ¿no? Básicamente se trata de actividades de extracción de recursos naturales que lo hacemos incluso sabiendo que el peligro está justo encima de nuestras cabezas. Vamos a explicar con más detalle este tema. Vayamos, creo que funciona así. ¿O me lo pasas? Bien. Entonces, lo primero, el modelo primario exportador no es nada nuevo para nuestro país, ni en realidad para América Latina. Al contrario, el modelo primario exportador es la historia económica misma de nuestro país, por lo menos en los últimos 100 años, ¿no? Podríamos remontarnos hasta la época de los varones del estaño, ¿no? Sí, la época de la nacionalización de las minas, el boom minero que hemos tenido en los años 60 y 70, y después de un largo letargo resurge con la bonanza petrolera del gas a partir del año 2005. ¿Sí? Y tiene varios elementos para caracterizar, para identificarlos. Yo he puesto dos ahí que me parecen los más importantes. Uno, el patrón de acumulación. Si una economía se trata de extraer recursos naturales fundamentalmente para la exportación, diremos que el patrón de acumulación es de tipo primario exportador. Y lo segundo, al que se presta menos atención, pero yo creo que es fundamental, es el tipo de Estado. En este tipo de economías, por lo general, el Estado está en formación, es un Estado en crisis, es un Estado con carácter clientelista y rentista, por supuesto. Entonces, estas características generales, si aterrizamos un poco más en el lado derecho, veremos, por ejemplo, que hay algunos indicadores clave, ¿no? En el primer caso, es importante fijarse que dentro de esa economía, todos los sectores extractivos representan el 60% o más del total de las exportaciones. Si un país tiene estas características en su economía, estamos hablando de un país que tiene como patrón de acumulación principal el modelo primario exportador, ¿sí? Este indicador también se utiliza en la Organización Mundial de Comercio para evaluar la situación de distintos países, y por lo tanto tiene estándares internacionales. En el caso boliviano, nosotros tenemos tres grandes sectores extractivos: el hidrocarburos, minero y la agricultura mecanizada al día de hoy. Hidrocarburos tiene una participación de 22%, con los datos del 22, en las exportaciones. Esto era mucho más, ha bajado en los últimos años, ¿sí? El sector minero ha llegado a un 44% de participación. ¿Sí? El sector minero ha crecido bastante en los últimos años, con el oro del norte de La Paz principalmente. Y en el tercer lugar está la agricultura mecanizada, que básicamente es Santa Cruz, soya, ¿no es cierto? 21% empatado prácticamente con hidrocarburos. Todo esto, ¿cuánto suma? 87%. 87 comparado con los 60, con el 60% nos dice que por demás estamos sobrecalificados para decir que el modelo primario exportador es lo que rige en nuestro país, ¿sí? Entonces, es importante verificar este tipo de indicadores. Lo segundo, sobre el Estado. Aquí podemos también igualmente poner varios indicadores, pero resaltamos tres temas importantes. El Estado, cuando es frágil, tiene instituciones económicas e instituciones políticas débiles por lo general, ¿no? Generalmente, las decisiones económicas están influenciadas por intereses y decisiones políticos. Y esto es fundamental de entender para evaluar la fortaleza que tiene el Estado. El uso del poder para el beneficio privado, que esto sería el carácter clientelista de estos estados, ¿no? Cuando dentro del Estado, cuando dentro del sector público prevalece, por ejemplo, los negociados, los sobreprecios, el diezmo, que es muy común en los municipios, estamos hablando de un Estado clientelista, ¿no? Sí, creo que a nadie nos va a sorprender decir que los municipios desde hace años practican esta política de un 10% de sobreprecios en todas las obras que licitan. No es casi normal, no hay alcaldes en la cárcel por este hecho. ¿Por qué? Porque en el fondo estructuralmente tenemos un Estado clientelista no solamente en el nivel nacional, sino incluso en los niveles subnacionales. El tercer punto está por demás decir que el Estado vive del extractivismo.
¿no? Gran parte de los ingresos públicos provienen de las economías extractivas. Por lo tanto, revisando este checklist de los puntos, diremos que en lo fondo, que en lo estructural, este modelo está fuerte, está vivo en nuestro país, no solamente ahora, ¿sí? Ahora, es importante fijarnos en un segundo momento. El modelo primario exportador no está todo el tiempo protagonizando la economía nacional, no está todo el tiempo visible, no tiene altas y bajas, tiene subidas y bajadas, tiene momentos de bonanza y momentos de crisis, tiene un comportamiento cíclico en el tiempo, ¿no? Si tiene un comportamiento bipolar, es inestable, por lo tanto es indeseable. Lo que se quiere en una economía es que haya un crecimiento más o menos sostenido, o que con menos caídas y con menos alzas, ¿no es cierto? Entonces el modelo, por lo general, tiene estas características. Después, lo que ha pasado en los 60 y 70, con la crisis de la minería, la relocalización, como igual ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Vuelve el modelo, pero ya no de la mano de la minería, sino con la bonanza petrolera, ¿no? Y esto empieza a dar resultados concretos en términos de ingresos públicos con el gas a partir del año 2005. 2019, digamos 2020, hasta ahí dura esta bonanza. Y tiene otra característica importante a tener muy en cuenta. Este ciclo, esta etapa de unos 15 años, tiene solapamiento con la reemergencia minera, sobre todo en los últimos años con el oro, pues va casi paralelo. Y también tiene solapamiento con la agricultura mecanizada de Santa Cruz, que inicialmente tiene sus altibajos, pero después empieza a ponerse fuerte, tanto que representa el 21% de las exportaciones al día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, estamos viviendo un momento de bonanza, hemos vivido 15 años de bonanza, y esto está en su última etapa, y se piensa que el próximo paso sería el carbonato de litio, pero ese es otro tema. Si vayamos a la segunda lámina para avanzar. Bien, dicho esto, sabiendo que en lo estructural tenemos este modelo vigente en el país, la pregunta es: ¿por qué no hemos superado? A pesar de que tiene todos estos males y debilidades, es indeseable, ¿no es cierto? ¿Por qué no hemos superado el modelo primario exportador? ¿No? Y la verdad es que se ha hecho bastante en términos políticos, en términos de participación de la gente. Esas dos fotografías reflejan todas las luchas sociales que han habido entre el 2000 y 2005 fundamentalmente, ¿no? Que se han llamado luchas contra el neoliberalismo, la guerra del gas, ¿no? Que incluso pues, se ha extendido a la elaboración de una nueva constitución política del Estado, la inclusión social, etc. Entonces, esta lucha política, esta lucha social, se ha traducido en algo muy concreto. Y es algo concreto, es que la clase política, los partidos políticos tradicionales antes del 2005, han sido expulsados del poder político y se ha sustituido con una nueva clase política. El movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales, ¿no? Que surge de estas luchas y tiene el mandato de anular el modelo primario exportador, con otros nombres en esa época, y propone obviamente un plan o un modelo económico para este periodo que ha presentado Fernando, y en lo que no me voy a detener mucho. Vayamos a la siguiente lámina. Este es el modelo que ha presentado Fernando, ¿sí? El modelo económico, social, comunitario. Es la respuesta después de esta lucha social, de este cambio político. Y este modelo tiene 3 puntos que después voy a retomar para su análisis: el tema de ingresos, el papel del Estado y el papel de los agentes económicos. No me detengo a explicar porque ya ha sido presentado. Vayamos a la siguiente página. Esta parte también ha sido presentado. Creo que no ha habido suficiente tiempo, pero tiene un complemento, tiene un anexo, tiene una expansión el modelo económico social productivo. Es el plan de industrialización con sustitución de importaciones, que empieza a implementarse sobre todo a partir del primer día del gobierno de Luis Arce, ¿no? Y tiene varios componentes, yo he puesto 3 que me parecen fundamentales. La propuesta de industrias de productos estratégicos, ahí básicamente estamos hablando del proyecto de biodiesel, del diésel renovable, ¿no? Tiene una inversión hasta ahora de 327 millones de dólares, y la idea es obviamente sustituir el diésel que cuesta caro, que tiene toda la subvención que tiene y que parece que es insostenible. La producción de bienes de consumo importados, ahí la idea es empezar a producir lo que importamos, ¿no? Existen varios, ha mostrado Fernando algunos de ellos. La planta de fertilizantes es uno de estos, ¿no? Para producir fertilizantes para el sector agropecuario, y también en el futuro exportar. Ese es el plan. La transformación de materias primas, ahí el proyecto
estrella creo que es la planta de Uria, de Bulubulo, con más de 2.000 millones de inversiones públicas hasta ahora, la inversión más grande que jamás se ha realizado en la historia. Este es enorme, ¿no? Ahí hay una apuesta muy grande, y también hay otros más modestos pero interesantes con la misma lógica, que es la planta, por ejemplo, de Cocabol se llama, ¿no? En Cochabamba, para pastas dentales, bebidas energizantes, harina de coca. Yo creo que sería exitoso si produciera coca machucada, ¿no? Que tiene alta demanda en Santa Cruz sobre todo. ¿Qué es lo común de todo esto? ¿Qué es lo transversal? Ustedes fíjense, lo transversal es que el Estado es el protagonista. Se utiliza fondos públicos, el Estado es el implementador, es el agente económico, es el empresario que se propone transformar la economía nacional vía industrialización. Comparando con el cuadro del modelo económico social comunitario, vemos que el Estado no solamente ahora cumple el papel de distribuidor y redistribuidor, sino que amplía su papel al Estado industrializador. Y vamos a ver más adelante que esto es un supuesto delicado y la mayor vulnerabilidad del modelo que ahora tiene sus problemas serios, ¿no es cierto? Vayamos a la siguiente página entonces. Bien, hecha esta explicación, aquí tenemos que decir lo siguiente. El modelo primario exportador, que es lo que está en el fondo, que es lo histórico y cíclico, ha tenido una respuesta, que se llama modelo económico social comunitario. Y esta respuesta ha sido ampliada con el plan de industrialización, ¿sí? Pero a pesar de eso, tenemos los problemas que estamos viendo a la vista del día de hoy, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Y el por qué nos tiene que obligar a ver sus limitaciones, ¿no? Si tienen sus partes positivas, por supuesto, pero ¿cuáles han sido o cuáles son las limitaciones que tienen? Ahí vamos a fijarnos en 3 puntos que son fundamentales de evaluar. Aquí no hay suficiente tiempo para ahondar, pero repasando rápidamente en el caso de los ingresos. En los ingresos, cuando empezó a implementarse el modelo, empieza a surgir la bonanza petrolera. Por lo tanto, los ingresos fluyen y el plan, el modelo económico social comunitario asume que casi en piloto automático los ingresos serían permanentes. Entonces, por lo tanto, el modelo es básicamente un plan de gastos, que no es malo, ¿no es cierto? Manejar la economía, bolivianizar, de que no haya inflación, congelar los precios, mantener las subvenciones, pero no es un plan de ingresos, ¿no? El plan de ingresos es una parte importante en cualquier planificación, ¿no es cierto? Es como una persona que solamente tiene un plan de gastos porque tiene un flujo permanente de ingresos, sus problemas serán mucho menores que aquella otra persona que además de hacer una buena planificación de los gastos, tiene que cuidar que permanentemente tenga ingresos, tenga ventas, ¿no? Se preocupe por generar ingresos. Entonces, una falla fundamental del modelo es que no tiene un plan de ingresos sólido hasta el día de hoy, lo cual nos lleva a un segundo punto importante. Si hemos aumentado la dependencia de la economía nacional y del sector público del gas. Y cuando el gas se agota, esto tiene grandes problemas, ¿no? Hubiéramos por lo menos diversificado y aumentado los ingresos públicos, por ejemplo, del sector minero, que tiene un comportamiento interesante, o del sector agropecuario, pero estos puntos no han sido tratados. ¿Por qué? Porque la manera de tratar, de captar nuevos ingresos es mediante reformas tributarias, ¿no? Y reformas tributarias en el sector minero y en el sector de agricultura mecanizada no se han hecho, no han estado contemplados en el modelo económico social comunitario. Las empresas públicas que tenemos, ¿no? Excepto YPFB, Entel, algunos más, la mayor parte todavía no han devuelto los préstamos que tienen del Tesoro General de la Nación para su implementación. La mayor parte ha tenido problemas de déficit hasta el día de hoy. Entonces no es una fuente alternativa de ingresos que esté en la planificación y el presupuesto del Tesoro General de la Nación al día de hoy, ¿sí? El tema del Estado creo que es lo más importante en este análisis. El Estado, ¿qué dice el documento oficial del modelo económico social comunitario productivo? Dice, el Estado tiene que ser todo, tiene que ser planificador, tiene que ser empresario, tiene que ser inversionista, tiene que ser banquero, tiene que ser regulador, tiene que ser productor,
del desarrollo, cada una de estas palabras están extraídas de los documentos oficiales. Ni uno está añadido con el personal. ¿Qué vemos ahí? Hay una idealización, ¿no?, extrema del papel que puede cumplir el Estado. Veamos un poco más atrás y vemos cuál es la característica de un Estado dentro del modelo primario exportador. Un Estado débil, un Estado clientelista, un Estado rentista, y queremos ahora saltarnos, es decir, el plan nos ha propuesto saltarnos a este Estado que es más que el Estado alemán, ¿no es cierto? Esto en términos futbolísticos es como yo querer jugar en la Copa Libertadores la próxima semana cuando ni siquiera soy suplente del equipo de fútbol de mi barrio. Sí, hay una distancia enorme entre lo que somos y lo que hemos planeado. Y esto es una parte fundamental del problema que tenemos al día de hoy, ¿no? El Estado como agencia de empleo no productivo, esto no es nuevo, existe en todo lado. Sí, por lo general, el empleo público es de burocracia, ¿no es cierto? Pero ha crecido esto enormemente en los últimos 15 años. 2005, gastos corrientes 2.000 millones de dólares. 2022, cerca de 20.000 millones de dólares. Imagínense cuál es la dimensión de la economía que tenemos al día de hoy, ¿no? Y el crecimiento del sector público en términos de empleo. El Estado industrializador, entonces no nos hemos quedado solamente en la idealización del Estado todos, sino que además queremos ser Estado industrializador, y ahí hay que poner un acento evaluativo, ¿no es cierto? Veamos la parte de los agentes económicos. Aquí hay un tema económico que hay que tener muy en cuenta y muchas veces se olvida en el debate. En términos económicos, cuando hay bonanza, el 2005 empezó esta bonanza, cuando hay bonanza repentina, aumenta la demanda y el consumo interno. Y si ese aumento de la demanda no está acompañado por el aumento de la oferta de bienes y servicios, automáticamente la economía se vuelca a las importaciones. Y eso es lo que justamente ha pasado en nuestro país. Las pequeñas empresas que estaban entrando al sector exportador, que habían talleres manufactureros en el Alto, en Cochabamba, hasta el 2005, se beneficiaban, por ejemplo, con las exportaciones mediante ATPDA a Estados Unidos. Y tenían un mercado interesante de exportación. Cambia el gobierno, entra una nueva clase política y lo que decide es cerrar el mercado ATPDA, porque una exigencia del norte era demostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico. Se ha decidido cerrar este mercado y no asumir responsabilidad sobre la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y se ha dicho a los pequeños productores van a exportar desde ahora a Venezuela, ¿no? Y Venezuela creo que debe hasta ahora a los salteños y cochabambinos que han llevado ropa allá. Entonces, ¿qué significa esto en términos económicos? La gente, cuando surgen las importaciones, la gente cambia de rubro. El pequeño artesano, el pequeño zapatero, el pequeño manufacturero que estaba emergiendo en el Alto, en Cochabamba, empieza a transitar hacia una economía de importaciones, ¿no? Hoy en día son comerciantes de ropa china, ¿no es cierto? Mis parientes que en el Alto tenían talleres de costura y traían maquinarias de Brasil para entrar a este mercado de exportación, hoy en día son pues minibuseros, son contrabandistas, ¿no? Y esto es parte de lo que ha sucedido en los hechos. Sí, aumentó la demanda efectivamente, pero lo estamos satisfaciendo con importaciones, por eso tenemos problemas de dólares al día de hoy. Lo cual también se traduce en que ha habido desincentivos en la diversificación de las exportaciones. Las exportaciones se están concentrando demasiado en 2, 3 productos claves y no hay más. Vayamos a la siguiente lámina. Bien, hagamos una evaluación. Si hemos identificado algunas debilidades y obviamente hay consecuencias, ¿no? Podemos hacer para ser responsables una lista de unas 100 variables económicas, por aquí no hay tiempo, entonces lo tengo aquí 5 que me parecen importantes. Veamos qué sería lo deseable y qué se ha logrado en estos 15 años, ¿sí? En el primer punto de economías no extractivas, lo deseable sería que sea por lo menos la mitad de la economía nacional, ¿no es cierto? Podemos poner otros indicadores, pero es importante que las economías desarrolladas tienen mayormente ingresos de sectores no extractivos. Lo que tenemos en el país es que en 2005 teníamos un 4% de participación, nada, ¿no? Y esto efectivamente ha subido a un 9% de participación respecto al PIB en el año 2019, o sea, al 2021, perdón, ¿sí? Avanza a un ritmo de 5% cada 15 años.
los próximos 15 años podríamos llegar a un 15%, los próximos 15 años podríamos llegar a un 20%. Si de aquí a 30 años podríamos llegar a un 20%, estamos yendo a un paso demasiado lento si es que las cosas no cambian de manera desfavorable. Entonces no estamos haciendo cambios estructurales de manera suficiente. Las exportaciones de los sectores no extractivos, como hemos dicho en el primer punto, el modelo primario exportador es tal cuando es 60% más el sector extractivo. Y aquí es al revés, tiene que ser 40% más para cambiar ese patrón de acumulación, ¿no? Lo que tenemos al 2005 era un 30% de participación de estos sectores no extractivos. Ha bajado a un 12%. ¿Por qué? Porque obviamente el protagonismo de la bonanza del gas, de la agricultura, de la minería, del oro, es lo que representa hoy en día más la mayor parte de la economía de las exportaciones, ¿sí? Esto que ha bajado en términos porcentuales no significa que el valor de exportación haya bajado. Se ha mantenido alto, pero no hay que comparar el valor de hoy con el de hace 15 años. Si en análisis económico se hace mucho desde el nivel gubernamental comparaciones de cómo era hace 15 años y cómo es hoy. Yo hoy tengo que compararme en función de mi compañero y su situación actual hoy, no de cuando me he conocido en el colegio, ¿no es cierto? Obviamente va a ser la comparación descomunal con lo que ha pasado hace 20 años. Bien, el sector de las importaciones, aquí no me detengo más, ha crecido, ya hemos dicho, hemos pasado del 82% sobre exportaciones a un 95%. Aquí hay puntos críticos que evaluar. El empleo, que me parece que es algo importante de tocar. En el empleo, lo que se quiere pues para transitar de una economía extractivista a una economía con valor agregado, es que la mayor parte del empleo, por lo menos paso por paso, esté en el sector secundario de la economía y en el sector terciario, ¿sí? Esto es importante, en otras palabras, que la mayor parte de la gente esté trabajando como fabriles, como obreros, como profesionales, como técnicos capacitados y cualificados, ¿sí? Ya hemos dicho que el Estado juega un papel de agencia de empleo, pero el segundo punto es importante, 45% al día de hoy, casi 50%, redondeemos 50%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 2 personas que nos encontremos en la calle, uno o trabaja en el comercio, o transporte, o restaurante. Esa es la realidad de empleo que tenemos al día de hoy, ¿no? Y eso no es una característica propia de una economía con valor agregado. Seamos mucho más precisos y exigentes, veamos la parte de los profesionales. En una economía desarrollada, el sector profesional tiene que tener un mayor protagonismo, ¿no es cierto? Los datos del INE, de la encuesta de empleo, dicen 3% de servicios profesionales y técnicos. ¿Cuánto significa en cifras 3%? Es como 120.000 empleos profesionales. 120.000 profesionales que realmente trabajan en lo que han estudiado y tienen contrato laboral. Parece poco ya de hecho, ¿no es cierto? Hagamos un contraste con cuántos profesionales salen de las universidades públicas, solamente las públicas. Las públicas al día de hoy en redondo están arrojando al mercado laboral 40.000 profesionales titulados, no egresados, porque los egresados son un montón, 40.000 profesionales titulados. Si el mercado es de 120.000, asumamos que tiene un crecimiento anual de un 8-10% exagerado, absorberá pues unos 10.000 nuevos profesionales, y hay un 30% que no está en el sistema, y el próximo año habrá pues otros 40.000 profesionales titulados. Esa es la razón porque la mayor parte de los profesionales no tienen trabajo y no están trabajando en lo que realmente han estudiado, ¿no? Nuestro compañero está trabajando en el INSA, que ha estudiado para abogado, pues está trabajando como chofer con la esperanza de que algún día le contraten como abogado. Y esta historia está en cada situación, en cada zona, en cada departamento, en cada familia, lamentablemente. Esa es la situación que tenemos en estos términos. El régimen tributario. En el régimen tributario, un indicador clave sería, por ejemplo, que haya regulaciones tributarias por igual para los sectores extractivos. Y no tenemos eso, ¿sí? Veamos la parte presupuestaria. ¿Cuánto recauda el gobierno de hidrocarburos el año pasado? Como 1.362 millones de dólares. ¿Cuánto recaudó del minero? 305 millones. Incluye 60 millones que puso ahí los cooperativistas mineros, ¿no? ¿Cuánto recaudó del sector agrario? 4.8 millones de dólares, ¿no? Ustedes han visto que la participación de las exportaciones es casi la misma, por ejemplo, entre el agro y hidrocarburos. Y no hay parámetro comparativo entre 4.8 millones y entre 1.3
más de $1.000 millones de recaudación de hidrocarburos. ¿Qué significa? Significa que el modelo económico, social, comunitario y productivo no se ha interesado ni ha implementado políticas para reformas tributarias en el país. Y esto es comprensible, tiene lógica. Cuando uno tiene plata fácil, tiene épocas de bonanza, se olvida de cobrar las deudas, se olvida de cobrar, ¿no?, los impuestos de otros sectores extractivos. El plan no contempla un cambio, por ejemplo, del régimen agrario unificado que aprobó Banzer en su época y que más o menos tenía sentido porque la agricultura cruceña estaba en crisis, pero hoy en día exporta más de $2.000 millones. ¿Y cómo es posible que pague $4.8 millones? ¿No? Y no hay una posición gubernamental oficial sobre qué va a hacer con este sector, ¿no?, donde debería por lo menos recaudar unos $700 millones. Con eso quizás, y eso no pondría en problemas al sector agropecuario, por si acaso, porque conocemos las cifras, conocemos las tasas de ganancia, etc. Entonces aquí hay un problema del modelo económico productivo. Vayamos a la siguiente página para que no me hagas el tiempo. ¿Qué hacer? Bien, esto siempre es un tema complicado, ¿no?, porque la gente pregunta después de estas exposiciones, ¿qué se puede hacer? Ayer Pablo Solón ha expuesto una lista bastante depurada, diría yo, de lo que se podría hacer en términos económicos, ambientales, políticos. Yo suscribiría a ojo cerrado lo que ha expuesto, ¿no? No está Pablo, ¿no? Está bien, es una lista de alternativas, etcétera, pero también nuestro invitado uruguayo Raúl Sibechi nos ha advertido de que no basta una lista de buenos deseos, que hay que pensar en quién lo implemente y si hay una capacidad, ¿no?, institucionalizada de implementar esos cambios, porque por detrás no solamente hay buenas voluntades, sino hay intereses en juego. Estamos en tiempo, ok. Bien, lo que hay que hacer es, entonces, como primer punto, no hay que pensar en soluciones milagrosas. Es lo que generalmente cuando tenemos problemas hacemos, ¿no? Si cuando tenemos problemas vamos a la iglesia a rezar, y eso es peligroso porque en esos momentos surgen pajpacus, surgen la gente que engaña, la gente que estafa, la gente que se aprovecha del desesperado, ¿no? ¿Cuántos hemos comprado dióxido de cloro pensando que con eso nos íbamos a salvar del COVID, ¿no es cierto? Sabiendo que mucha gente ha dicho, oye, eso no es correcto, ¿no es cierto? Entonces lo primero que creo que hay que hacer es pisar tierra, ¿no? Si cuando la sociedad cuestionó que estamos endeudándonos demasiado, el ministro de Economía sale y dice, bueno, Japón tiene más deuda que nosotros, así que ¿de qué molestan?, ¿no? Si estamos queriendo comparándonos con países que no están a nuestra altura. Yo prestaría de mi plata a Japón con mucho gusto, por ejemplo, pues no creo que preste al gobierno boliviano. Entonces muchas veces no estamos pisando tierra, gobierno, sociedad civil. Hay que tener en cuenta que la bonanza no siempre es buena, si genera ingresos, etcétera, sí, pero la bonanza tiene este carácter destructivo, puede desindustrializar, desmantela, atrofia nuestras capacidades productivas, ¿no? Y estamos ganando más grasa muscular en vez de musculatura, y eso ha pasado en los últimos 15 años, ¿sí? No existen certezas sobre qué pasará con la bonanza del litio. Por ahora, olvidémonos. ¿Qué podemos hacer en economía? En economía hay un término que está bastante más difundido hoy en día, que es importante prestar atención: el empresario. El empresario distinto al empresario. El empresario que trabaja, que tiene rentabilidad, competitividad y exporta en el mercado internacional. El empresario es el que vive de los negociados, de los sobreprecios, de favores, de contrataciones directas, y no es eficiente económicamente, ¿sí? Y este empresario es un actor permanentemente presente en el modelo primario exportador que hay que anular, ¿sí? Diversificar la exportación, ahí no digo más, es importante, por supuesto, ¿sí? Turismo, por ejemplo, es una alternativa. Bolivia recibió el año pasado 400.000 turistas extranjeros, me imagino que la mayoría mochileros, ¿no es cierto? Paraguay, tenemos que compararnos con Paraguay, no con los países. Paraguay, 450.000 turistas, casi no tiene los atractivos turísticos que tiene Bolivia y recibe más, ¿sí? Alguien ha dicho que nos parecemos a Suiza. Suiza tiene 15 millones de turistas anuales, todos de altos ingresos, ninguno mochilero, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que apuntar, por ejemplo, compararnos con Perú. Perú tiene en general 2 millones de turistas anuales, ¿sí? Ha bajado un poco con los últimos tiempos con los conflictos, y Perú está apuntando a 3 millones de turistas extranjeros. Eso es exportar servicios, ¿no es cierto? Reforma tributaria, ya he insistido. Voy cerrando.
¿Qué tenemos que hacer en términos políticos? Los economistas a veces predicamos recetas que no van a servir si no lo combinas con la política, ¿no? Y los economistas que digan que hay que hacer esto para la dolarización, para la desdolarización, etcétera, son buenos deseos. En términos políticos, algo importante a hacer, lo digo claramente, es lo que se ha hecho el año 2004, cambiar la clase política, porque la clase política actual tiene dos amigos tóxicos, de los que tienen que alejarse, ¿no? El poder económico rentista, ¿no? el empresario, y todos estos que hacen los males que tenemos. Y el Estado clientelista, el Estado en sí mismo no va a transformarse, el Estado es parte del problema, el Estado en manos del gobierno actual, ¿no? Algo se ha hecho en 2004 y hoy en día tenemos que volver a algo, porque si no, todas las recomendaciones no van a ser posibles de implementar. Simple. Tenemos que poner en el centro del debate el modelo primario exportador. Tenemos que hablar de modelos económicos en el debate público. Hemos abandonado y descuidado todos, esto creo que es una crítica para todos. ¿Cuántos eventos de este tipo hemos hecho en Fundación Tierra, en CIPCA, en otros lados? Hemos hecho un montón, y probablemente ninguno estuvo dedicado a modelos económicos. Es que cuando hay bonanza, plata fácil, uno se olvida y empieza a pensar en otras cosas, ¿no es cierto? Bien, termino con eso y con la idea de que creo que Bolivia tiene potencialidad. Hay gente trabajadora, hay gente honesta, hay gente sacrificada, hay gente que de afuera que dice lo contrario, pero creo que los bolivianos somos eso. Lo que pasa es que estamos en un terreno extractivo y las políticas públicas nos tienen que llevar a un terreno productivo, ¿no? El contrabandista cree que usted no es una persona sacrificada, probablemente es mucho más sacrificado y trabajador que todos nosotros, ¿no? En la madrugada, en la noche, en el día, sin horarios, y ese en el terreno productivo sería un gran empresario. Y eso es lo que tenemos que hacer y crear condiciones para eso. Me parece que ese es el reto más importante para nuestro país. Me quedo ahí, muchas gracias. Respondiendo un poco a las preguntas, compañeros, de tierra, agroindustria, es otro tema muy apasionante e interesante. No me extiendo más y diría lo siguiente. En el país estamos deforestando a un ritmo de 830 hectáreas por día. Después de Brasil y Congo somos el tercer país que desmonta más bosques en los últimos años. Y ese desmonte se va para la ganadería, ¿no? Para la exportación de carne a China que se ha prometido, y para la agroindustria. Y la soya por año crece a un ritmo más o menos de 120, 150 mil hectáreas de nuevas tierras para la producción. La pregunta es dónde va el resto de las tierras deforestadas. Lo que pasa es que hay un agotamiento muy acelerado de los suelos, de la falta de fertilidad, y hay muchos suelos fértiles en Santa Cruz que están dejando de ser productivos, ¿no? Entonces esto es parte de las características del modelo de agricultura extractiva que tenemos en el país. Entonces, si algo podemos decir, hay costos ambientales enormes, ¿no? Y a veces cuando tenemos debates ambientalistas, tenemos un montón de ideas de qué podemos hacer, pero muchas veces no relacionamos las necesidades de protección ambiental con temas impositivos y económicos. Ustedes saben que una manera de evitar y reducir costos ambientales es imponer tributos, ¿no es cierto? Es como el impuesto especial a la cerveza. Si para evitar que la gente tome en exceso cerveza, se le pone pues un impuesto extra y uno ya se lo piensa dos veces en comprar la cerveza. Si el mismo rol tiene que jugar el régimen tributario en el sector agropecuario. Una manera de parar y reducir la deforestación será, obviamente, denunciando y poniendo medidas restrictivas para la excesiva deforestación de los bosques. Y la otra es pues el régimen impositivo. Yo insisto en que eso es importante de tenerlo en cuenta y ojalá Fernando pueda transmitir estas preocupaciones. Con gusto podemos hacerle llegar los estudios que tenemos sobre eso, ¿no es cierto? Bien, esa es una respuesta parcial, pero quizás puede ser importante quedarme hasta ahí para no extenderme en el tiempo. El compañero del Alto hablaba del oro, del Illimani y de la cantidad de gente que está entrando a la minería y minería a pequeña escala y también con grandes contaminaciones. El oro, por ejemplo, se habla mucho de
de que estamos contaminando con mercurio en la Amazonía, ¿cierto? Y hay varias cosas que se pueden hacer, y un tema fundamental creo que es que todas las exportaciones de la minería sean legales, ¿no? Que pasen por los filtros institucionales que tenemos, porque si no hay tal, esto se va a salir de las manos y vamos a tener ese modelo productivo hasta que se agote, y eso es extractivismo, ¿no es cierto? Y no solamente eso corroe la base económica y productiva del país, sino correr sociedades y comunidades. La compañera de por allá que hablaba sobre Estado que tiene un control privativo sobre que solamente los militantes deberían ser funcionarios públicos, ¿no? Esto es una medida retrógrada. Incluso China, que tiene un partido único, tiene un sistema competitivo para tener funcionarios públicos de alto nivel, ¿no? Y nosotros nos estamos cerrando a una idea de no reconocer ese mérito, y en realidad estamos cerrándonos a algo que en los hechos está. Si la gran cantidad de gente que tiene educación superior, educación universitaria, no sé cuántos son los indicadores, pero probablemente estemos por encima de lo que tienen los países vecinos, ¿no? Pero lo que pasa es que eso no está conectado a las necesidades productivas, a las necesidades de empleo y de oferta y de demanda. Y lo que tenemos al final es lo que he mencionado, gran cantidad de profesionales desempleados en el país, ¿no? Y el desempleo en términos económicos es malo. ¿Saben por qué? Por una simple razón: invertir tanta plata en la formación de profesionales que no ejercen su profesión es como comprarnos una silla o hacernos una silla costosa y utilizar en las noches para trancar la puerta, ¿no? Y esa ineficiencia económica tenemos que corregir necesariamente.